Vamos a ver ahora un nuevo caso donde vamos a tener una función, ¿sí? G, una función racional, que en este caso estamos midiendo como a por x más 1, todo esto dividido b por x más a, ¿no? Y en este caso tenemos una función h de x, que en este caso nos queda como a sobre x menos 3 más b sobre x más 3, que todo esto nos queda como 132 menos 36x dividido x al cuadrado menos 9. Entonces la idea es tratar de, dado esto, hallar la imagen de G. Como ustedes ven, en este caso, la idea sería, ¿qué dato tenemos nosotros primero que nada? Nosotros tenemos el dato de esta igualdad de h con la ecuación, ¿sí? Entonces, la idea sería tratar de despejar, a partir de esta ecuación, dos datos que podemos conocer que son a y b, ¿sí? de la misma. Y tratar de ver qué se puede hacer ahí. Con esos a y b, reemplazarlos en esta ecuación y se podría hacer un estudio de funciones. En este caso, como son ecuaciones más sencillas, que son funciones racionales, no hace falta, ¿sí? La cuenta va a ser más sencilla. Entonces vamos a despejar primero esta ecuación. Vamos a hallar los valores que corresponden, ¿no? Fíjense, vamos a tener como a sobre x menos 3 más b sobre x más 3. Todo esto es igual a 132 menos 36x sobre x al cuadrado menos 9. Miren, muchos de estos ejercicios son, la clave de cómo resolverlos, mucho tiene que ver con qué tips se pueden aplicar, qué tips son interesantes para poder ir aplicándolos de a poco en la práctica, ¿no? Eso sería un poco el meollo de la cuestión. Entonces, la idea central acá es que siempre que ustedes tengan polinomios, tengan monomios o algo de distintos términos, la clave está en tratar de, digamos, factorizar al principio todos esos términos con los que ustedes vayan trabajando. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos trucos que pueden ser interesantes, ¿no? Siempre que ustedes tengan una resta de cuadrados, esa resta muy sospechosamente se puede pensar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Que es una técnica de factorio muy usada. Entonces eso puede ser un tip, porque fíjense que x al cuadrado menos 9 se puede pensar como si fuera x más 3 por x menos 3, ¿no? Y esto nos abre a nosotros a unas posibilidades. Lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Fíjense, veamos si 132 y 36 son divisibles entre sí. No, no lo son, ¿sí? Pero sin embargo nosotros podríamos sacar a un factor común si quisiéramos o si hace falta, si no, no importa, ¿no? 36, por ejemplo, en este caso es 6 al cuadrado. 132, si nosotros lo vamos dividiendo sucesivamente, vamos a ver que vamos a tener, fíjense, 132 dividido 2 da 66, dividido 6 da 11, dividido 11 da 1. Con lo cual, si en este caso, nosotros vamos a tener que teníamos 2 por 6 por 11 menos 6 por 6 por x, o sea que en este caso podemos sacar factor común 6 y esto nos va a quedar como 22 menos 6x. Sería una opción, ¿sí? Vamos a ver si puede llegar a ser útil. Pero bueno, en definitiva, si reescribimos esta ecuación con estos datos, esto nos va a quedar como a sobre x menos 3 más b sobre x más 3, todo esto que es igual a 132 menos 36x, todo esto sobre x más 3 por x menos 3, ¿sí? Y acá se nos abren algunas posibilidades. Fíjense, ambos denominadores del lado izquierdo y del lado derecho son iguales, ¿sí? Con lo cual se pueden multiplicar en ambos lados y eso tendría una ventaja porque de alguna forma nos sacaríamos todo de encima. Fíjense, vamos a multiplicar ambos lados del denominador por x más 3 y x menos 3, ¿no? Entonces, esto va a tener como una doble ventaja, porque aparte de eliminar el denominador del lado derecho, por ejemplo, podríamos distribuir, ¿sí?, en el lado izquierdo y ir sacando, digamos, algunos términos que vayan quedando sueltos por ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el primer término cancelaríamos x menos 3 en ambos lados y esto nos quedaría como a por x más 3, ¿sí? En el siguiente con b pasaría lo mismo, pero en este caso se cancelarían los x más 3 y en este caso nos quedaría como b por x menos 3.
y acá directamente se cancelaría todo, ¿no? Vamos a tener 132 menos 36x, ¿no? Es una opción. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es hacer las distributivas con los términos que están puestos ahora, ¿no? Entonces, en este caso, si los organizamos, esto lo vamos a tener como a por x más 3 por a más b por x menos 3 por b, que esto nos queda como 132 menos 36x. Y una posibilidad, por ejemplo, es agrupar por un lado los términos con x y agrupar por otro lado los términos constantes. Y justamente la idea es que, como son como peras y manzanas, no se mezclan entre sí. Podemos armar dos sistemas de ecuaciones con las dos incógnitas que tenemos, que en este caso son justamente a y b, dos incógnitas con dos ecuaciones son justamente lo que necesitamos para poder, digamos, aplicar la ecuación, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, esto nos quedaría, ¿sí? Para las ecuaciones con x vamos a tener a más b, que esto es menos 36, y para las ecuaciones en realidad con constante, ¿sí? Que bueno, le puse ahí, pero en este caso sería 3a menos 3b, que es igual a 132. Entonces, ¿qué tenemos? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Se pueden aplicar para esto los métodos que ustedes quieran, ¿sí? Y resolverlo como siempre, ¿no? Fíjense, en este caso, como nos queda. Por ejemplo, una opción que se puede hacer acá es, supongamos, hacer 3 veces la fila 1 y restar con la fila 2. ¿Con qué idea? Con la idea justamente de ir cancelando las distintas unidades que corresponden. Entonces, por ejemplo, ¿no? 3 por A es 3 por A, menos 3A es 0A, ¿sí? 3 por B, que es 3B, menos 3B, que es más 3B, 3 más 3, que es 6, exacto. Y vamos a tener 3 por menos 36, ¿sí? Que en este caso esto nos va a quedar 3 por menos 36, ¿sí? Más 132, que nos va a quedar 24, ¿sí? Con lo cual b, por ejemplo, que es 24 sobre 6, que en este caso nos queda 4, y bueno, cuando volvemos a reemplazar arriba, que esto nos va a quedar como a más 4, que es menos 36, a que sería menos 36 menos 4, que en este caso es menos 40. ¿Está bien? Entonces tenemos cuánto vale A y ahora cuánto vale B. Y en base a esto que encontramos, hay que ver cuánto queda, ¿sí? Cada caso. Entonces, en este sentido, pequeña corrección, acá hice mal una cuenta, ¿eh? Esto sería menos 36 por 3, ¿sí? Y ahora sí, menos 132. Esto nos queda menos 240. Entonces, en este caso, queda como menos 40. Y en este caso, vamos a tener, fíjense, ahí está. A vale 4 y B vale menos 40. Entonces, cuando volvemos a la ecuación de G de x, esto nos va a quedar como 4x más 1, todo esto sobre menos 40x más 4. En realidad uno tendría que hacer, para encontrar la imagen de esta función, un análisis completo de la función, ¿sí? Dibujarla y toda la historia, pero como estas son funciones homográficas, son funciones racionales, bastante sencillas, la idea es pensarlo de la siguiente forma. G va a ir desde los reales menos la asíntota vertical hasta los reales menos la asíntota horizontal, ¿sí? Para decirlo de una forma bastante burda y bastante simple, ¿sí? En este sentido. Entonces, la idea es encontrar cuál es la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal, si ustedes no vieron límite, no se preocupen porque simplemente es, tomamos el monomio que está en el numerador, el que está en el denominador, y tenemos que fijarnos qué números multiplican a las variables en cuestión. O sea, en este caso tenemos el 4 en el numerador y el menos 40 en el denominador. Entonces, este es un valor en i, va a ser 4, que es el del numerador, sobre el denominador, que es menos 40, que en este caso es menos un décimo. Entonces vamos a tener que la imagen de g, que obviamente fíjense, esto es la imagen, obviamente siempre al conjunto de donde llega la función es la imagen, el conjunto donde sale el dominio,
En este caso son todos los números reales, pero exceptuando el menos un décimo, ¿sí? Y eso es la respuesta final.